salimos a la mesa a cortarle la carne a la gente, se la pesamos y es lo que se comen. La gente de la hostelería está muy cascada. Llego a Barcelona, que conocí a Josep, un chico que vivía en la calle y me albergó 4 días en un cajero del BBVA ahí cerca del Camp Nou. La sensación más fea que sentí en mi vida fue conocer a todo el mundo que pasaba por mi alrededor. O sea, yo estaba sentado en Plaza Cataluña con mi maleta, mi sobre todo, ¿no? Y a lo lejos decía, Gerard, y me paraba con la maleta todo, y cuando llegaba, oh, no es. Què passa, tio? Avui què? En este vendaval on t'has portat, tio? Estem aquí... Explica'ns on estem. Que esta careta... No em facis lo tonto. Que per l'invitat que m'has portat o per el puesto o perquè... Per l'invitat, xaval. Vull dir, si tenies alguna possibilitat de guanyar, l'invitat que porto avui se t'ha acabat. Bueno. Lo consideren un personatge. Uns altres, una persona d'èxit. I jo el considero una molt bona persona. És una persona que partint de zero ha obert un dels restaurants referència de les Terres de l'Ebre. I sent un crac, un mestre de mestres de les carts. Vale? En tots nosaltres, I en tots nosaltres? Maurice Brasa. Hostia. Buenos Buenos días, Mauri. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siento que te haya engañado diciendo que vas a ser el mejor. Pero creo que... Tengo clarísimo, no te conocía, ha sido un placer, pero tengo clarísimo que si me ha invitado él, seré el mejor invitado seguro, pero segurísimo, ¿eh? Yo no sé si va a ser el mejor invitado, pero lo que sí que me vuelo es que va a ser una de las mejores carnes que va a pasar por el podcast y por las Terras del Ebro y por todo. A nivel gastronómico, eres ya referencia, Mauri. Vale, mira, yo creo que nos hemos convertido en una referencia en la zona de Tarragona, apostando siempre por la calidad y con muchísimo esfuerzo, que yo creo que es de lo que venimos a hablar hoy aquí, ¿no? De emprender, de esforzarse y al final todos tenemos una meta que es triunfar, ¿no? Sí. Pero bueno, esto cuesta muchísimo y yo creo que no hemos logrado lo máximo, que tenemos mucho para dar todavía, pero que hemos tenido un pelín de éxito, entonces hemos hecho un referente en la zona. Ahora que has dicho triunfar, ¿qué es para ti triunfar? Mira, para mí triunfar es despertarme a la mañana, desayunar con mi mujer, hablar por teléfono con la familia si están todos bien y salir a la calle. Ya triunfé. Sí. Ahí ya triunfé. Yo te lo digo porque yo como joven emprendedor y como Gerard, siempre que hablamos de triunfar, ¿no? Pues tú piensas en triunfar en el nivel económico, a nivel sexual, ¿por qué no? A nivel pareja, ¿no? A nivel egos, de que me conozca todo el mundo. Pero escuché el otro día una entrevista de un cocinero que decía, yo a nivel de triunfar ahora mismo solo pienso en que no me tocan los cojones, porque ya me he hecho mayor y pienso, yo he triunfado si nadie me toca los cojones, ¿no? Si puedo, la tranquilidad del bienestar. Yo creo que hay muchas formas de triunfar en muchas etapas de tu vida. Yo creo que en mi etapa tengo 48 años, en febrero cumplo 49, estoy cerquita del medio siglo. Yo creo que triunfar para mí es que no me toquen los cojones. Ya estamos más cerca, ¿no? A nivel sexual ya no triunfaré. Ya. Eso ya pasó. O claro. sea, ya Va por etapas. creo que en algún momento habré triunfado 1 o 2 veces. A nivel económico, bueno, exagerando 1 o 2 veces, no. A nivel económico es relativo. Sí. ¿Cuánto necesitas para vivir? ¿O cuánto gastás? Yo soy una persona muy plana, o sea, a nivel económico
no me la trae floja, por decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y al nivel personal, creo que tengo una familia estupenda, 2 hijos maravillosos, 2 nietos preciosos, una mujer que no me la merezco, y yo creo que en ese aspecto, personalmente es mi triunfo. Y después, lo laboral es triunfar día a día, levantarte, llegar, triunfar e irte a casa. Pero luego hablaremos, pero tú a nivel de historia personal, tú ya te puedes considerar un triunfador. Es decir, desde el momento desde el momento que llegas como llegas a conseguir lo que has conseguido, es decir, a veces, yo te pongo muchas veces como ejemplo cuando hablo de empresas que empiezan desde lo más bajo, porque al principio Mauri Brasa, la gente lo tomaba como un restaurante de gasolinera. Era como, yo me acuerdo cuando llevé a mis hermanos, que me dije, ¿dónde me llevas? me tragué? ¿Dónde me llevas, tío? Y dije, callad y probad, tío. Probad lo que sirven, porque es que esto en algún momento u otro tiene que dar un vuelco. Dije, si esto lo peta, se crea un referente. Para mí, las Tierras del Ebro, cuando yo estaba fuera, estando en Barcelona, yo pensaba, en las Tierras del Ebro lo que se busca es cantidad y precio, les da igual la calidad. Llegaste y rompiste con ese patrón. Es decir, en parte, si estás en ese podcast, es porque rompiste un patrón de consumo que había en las Tierras del Ebro. No hace mucho estuvo Sams, el de la sinfonería, que le dije, tío, tú rompiste ese patrón de no invertir en arreglar la sala, en no poner diseñadores de interior. Tú apostaste desde el primer día por una calidad muy bestia y lo has mantenido hasta ahora. Pero yo por eso te considero ya un triunfador. Pero explica de dónde vienes y cómo ha llegado hasta Mauro. Yo te voy a hacer un resumen, pero muy cortito de mi historia. Yo viajo en junio del año 2000. Llego a Barcelona vestido de invierno, en Argentina hay invierno, ¿vale? Llego vestido de invierno, un sobre todo, pantalón de invierno, botas, y yo digo, qué calor que hace en este país. O sea, mi ignorancia, o sea, yo no sabía que era verano acá, de un pueblito muy pequeñito de Mendoza, o sea, muy pueblerino, ¿no? Y digo, madre mía, qué calor que hace, boludo, no sé qué. Junio, mucho calor, obviamente. Tenía que encontrar unos amigos, no teníamos WhatsApp, había muy poquito internet. Entonces yo llamaba a mi mamá por teléfono, mi mamá llamaba al padre de mi amigo a ver si mi amigo lo había llamado, ¿no? Entonces, bueno, esto pasó 4 días que yo estuve en Barcelona, que conocí a Josep, un chico que vivía en la calle, y me albergó 4 días en un cajero del BBVA ahí cerca del Camp Nou. La sensación más fea que sentí en mi vida fue conocer a todo el mundo que pasaba por mi alrededor. O sea, yo estaba sentado en Plaza Cataluña con mi maleta, mi sobre todo, ¿no? Y a lo lejos decía, Gerard, Gerard, y me paraba con la maleta todo, y cuando llegaba, bueno, no es. O sea, necesitaba conocer a alguien que me dijera, no, Mauri, vení, vamos para allá. De ahí en más, traía $100, o sea, Claro. traía $100, todo el mundo decía, hay carteles por todos lados, se necesita trabajo, Era verdad, había mucha faena, mucha más que en Argentina, y bueno, al final, a los 4 días encuentro a mis amigos, trabajo en la construcción, mucho tiempo, 9 años, trabajo en la construcción, y mientras trabajaba en la construcción, trabajaba en la hostelería de camarero los fines de semana. Sí, yo quería juntar dinero, que mi familia estuviese bien y que mis hijos no se quedaran colgados de una vitrina de una juguetería y yo no le pudiese comprar el juguete. Porque tus hijos ya estaban en Argentina. Estaban en Argentina. Promesa que hice, que si a los 6 meses no los traía, me volvía. Y el 12 de diciembre o así, estaban aquí, ¿vale? Fue Ah. fue construcción,
hostelería y algún día que no me llamaban a la hostelería nos íbamos a coger naranja en el invierno, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, yo me hago encargado de aquella empresa de estructuras de hormigón, estoy 9 años encargado de aquella empresa, aprendo, me venía todos los días a la aldea me venía a estudiar los planos con un aparejador que era de la aldea y él me enseñaba cómo colocar el hierro, dónde se tenía que poner, entonces yo quería crecer, ¿no? Yo venía a crecer. Y me quedo encargado 9 años, 2008 la crisis, no sé qué. Mi oficio de toda la vida era carnicero. Sí. Entonces, lo que yo hago es buscar trabajo de carnicero. En la obra no había más y de camarero yo tenía trabajo los fines de semana. Entonces, entre semana entro de carnicero en el Lidl de la Rápida. Que tenía una carnicería en aquel momento. Claro. ¿No? Cuando llevaba 2 o 3 años en el Lidl, viene un comercial y el dueño de una empresa comercial y me dice, tú tendrías que estar en la calle vendiendo. ¿Pero por qué? Porque tú ya... Claro, yo por el trato con el cliente, me imagino, ¿no? Y me dice, tú deberías vender carne, pero por la calle. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de carnes y necesito un comercial para ir por los restaurantes. Le digo, bueno, si me paga más que aquí, yo trabajaba ahí turno partido, horario de supermercado, ¿no? Me voy con aquella persona. Empiezo a trabajar. No, necesitamos clientes, y a los 2 meses me dicen, no podemos hacer más clientes. Le digo, pero ¿no querías clientes? Sí, pero no podemos hacer más reparto porque las furgonas no dan abasto, no sé qué. Bueno, o sea, ese fue un triunfo, ¿eh? Hacía la zona de Cambrils y aquel hombre que me aconsejó al otro me dijo, tú tienes que trabajar conmigo. Entonces me fui a trabajar para aquella empresa. En aquella empresa me la pasé muy bien, aprendí mucho, conocí mi actual mujer. Bueno, no, mi actual mujer la conocí en la carnicería, pero empecé a salir con ella cuando trabajaba en aquella empresa y en un momento dado de la vida estábamos de vacaciones en Asturias y mi mujer era la comercial y la administrativa del buffet de Cambrils. ¿Se acuerdan del gran buffet de Cambrils? Sí. Mis padres me llevaban de pequeño a mí allí. ¿Sí o no? El gran buffet de Cambrils. Ella llevaba autobuses ahí y hacía la administración con otra compañera. Y estábamos en Asturias de vacaciones y clausuran el buffet de Cambrils por anomalías que tenía el restaurante, muy viejo que era. Si mi mujer tenía 500 personas de autobuses, no sé qué, ¿verdad? ¿Y dónde los meto? Le digo, pará, yo trabajaba de comercial para aquella empresa, entonces llamo a uno de mis compañeros que hacía la zona de la Rápita y le digo, ¿el buffet este de la Rápita? Le digo, ¿está abierto? Que necesitamos llevar unos autobuses. Eso hace 6 meses que está cerrado. Me digo, no, está cerrado. Bueno, al final ella los puede meter, no sé qué, y cuando veníamos bajando de Asturias, que habíamos terminado las vacaciones, le digo, Bones, què passa, Dani? Què dius, Ivan, tio? Mira que te tinc preparat. Opa! Que Xavi seu molt... Bueno, Gerard, què? Cabrón, vaya en serio, no es broma, fútbol, tío. Sabràs conduir això, no? Este bicharraco. Me fa temor perquè jo, això de marxa automàtica, això com molt nou, jo no he portat mai. Ai, mare, on està lo tercer pedal aquí? Ai, mare, li pegarà el bordillo. Mare Déu, que és nou, ese cotxe. Estos d'autoquejigos s'han portat, eh? S'han enrotllat, tío. Vaya, a bones va males. Este coche ha d'arribar sencer. A bones va males. A veure si acelera bé. Confico la segona aquí, confico. No tot sol. Quina finura, Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se...
¿y si abrimos nosotros el buffet? No. Me dice, No. me dice, no, me dice, No, ¿estás loco? tío. Le digo, pero es que tenés todos los contactos de los autobuses. Le digo, a la parte de afuera yo hago una bracería pequeñita y vos, todo el buffet, le digo, metés autobuses. No, le digo, pará. Íbamos en el coche, ¿no? Paramos, conduce ella y empiezo. ¿Vos conocés al dueño del buffet? ¿Vos conocés el dueño de...? Ah, son los de la gasolinera, no sé qué, ¿eh? Hasta que consigo el teléfono. Y lo llamo. Y le digo, ¿podemos quedar hoy? Vengo de vacaciones, nos gustaría alquilar el local. Entonces llego, me aparecen Manel Campo y Manolo Campo, dos ídolos indiscutibles, Sí, correcto. y me dicen Manolo Campo me dice, ¿tú tienes 100.000 euros para abrir esto? Digo, Manolo, si tuviese 100.000 euros, le digo, no hubiese ni hablado con usted. Entonces, mi respuesta después de eso es, le digo, ¿usted tiene dinero para ampliar el local? Porque esto se lo llenará de gente. Eres muy chulito tú, me dice, no sé qué. Bueno, arreglamos y alquilamos el local. La gente nos decía que estábamos locos. Pero, ¿y cómo se arregló esto? Arreglamos un precio por el local, por el alquiler, por Pero lo que había dentro. no llegó a los 100.000 euros. No, obviamente que no, obviamente que no. Pintamos, arreglamos, abrimos. Tuvimos un año sin cobrar, pero empezamos a tener mucho camionero, mucho menú, la gente que se comía una parrilladita argentina, una milanesa, no sé qué, y empezamos a trabajar bastante bien. Cuando estábamos trabajando muy bien, nos quitan los camioneros Sí, de la me acuerdo, carretera. es verdad, al final, que creo que se acabó, es verdad. Y Es nosotros verdad. estábamos trabajando muy bien. Yo me acuerdo de Y viene Manolo y nos dice, pues le han quitado los camioneros, le digo, vamos a tener que cerrar. Sí, la mayor fluencia nuestra. ¿Eso, Manolo? Sí. No, yo le dije, ¿Ah, tú? Manolo, Ah, le digo, vamos a tener que cerrar, la mayor fluencia nuestra son los camioneros. Y me dijo, ahora empezarás a ganar dinero. Claro, nosotros trabajamos con un menú cerrado para el camionero, invítame el chupito, invítame el parking, no sé qué, no sé cuánto. Y al final empezamos a hacer bracería a la parte de fuera y buffet libre y nada más. No hacíamos ningún menú de camionero. Y ahí empieza toda la historia. Yo a ser cortador de carne o carnicero, quiero empezar a traer otras cosas y las empiezo a traer, empieza a venir gente diferente, aquello se empieza a llenar de humo, las chuletas las podemos hacer en una piedra, no sé qué, y se desborda. Entonces pensamos en agrandar el local. Y aquí aparece otra vez Manolo Campos. Y me dice, tú tienes que agrandar el local cuando tengas el restaurante lleno al primer turno, el restaurante lleno al segundo turno y toda esta barra llena de gente esperando para comer. Si no, no te conviene. Y nos pasó eso. Llenábamos el primer turno, llenábamos el segundo turno y toda la barra esperando para comer. Entonces, esto pasó a los 6 años de abrir, ¿no? Sí. Fue un proceso muy difícil y a los 6 años de abrir, en la bracería de fuera, creamos el Maurice Brasa. tío, pero es que tú no invertiste nada en publicidad. No, Mínimo, nunca, fue no boca a boca. teníamos, Fue súper no orgánico. teníamos para invertir. No teníamos Es que- para es que- invertir. De hecho, cuando abrimos, Jessica se queda sin trabajo, los echan, pero no les pagaban. O sea, tuvieron que ir a juicio, todo eso, y nosotros empezamos con 3.000 euros que me prestó un amigo mío de Tortosa y 3.000 euros que le prestó una amiga de ella de Cambrils. O sea, empezamos con esos 6.000 euros. Y una de las empresas donde trabajaba yo, que es García Moreno, me dijo, mira, aquí tienes un camión, llénalo de mercadería, empieza a trabajar, que triunfarás. Y la confianza esa siempre te da un empuje muy... Yo, Y al final, mira, la sensación que tuve, porque cuando pasó lo de los camioneros, tú y yo ya nos conocíamos. sí, Y yo me acuerdo que le dije a mi hermano, no sé si a mi hermano o mis padres, les dije, ¡fua! Ahora sí que van a cerrar. Dije, mierda, porque es que cerraron todos, a mí de hecho. a mí me dolía que cerrara, porque pensaba, hostia, un restaurante que tiene este productazo, que tiene un servicio en un local inhóspito como era el Gran Buffet de la Rápida. Yo pensaba, es que dije, me duele el perder
esa singularidad que tenemos aquí en el Delta con este restaurante. Y le dije, va a cerrar. Y cuando vi que no, que aguantabas, no simplemente que aguantabas, que te cambiaba el target de clientes, que luego, otra vez que fuimos, me dijiste, Gerard, estoy ampliando la parte allí. Me enseñaste la sala cuando aún estaba totalmente diáfana, que era un espacio totalmente vacío. Y dije, guau, tío, dije, esto ya se ha desbordado. Dije, se ha pasado el juego, Mauri, tío. Se lo ha pasado. Dije, Es que la gente me lo pedía, me decía, es que, para este chuletón, a mí me gustaría comer en otro ambiente, Claro. ¿entendés? Por ejemplo, tú que has estado ahora nombrando que si ampliar, que si no sé qué, que si te quitan los camioneros, que era lo que te nutría a ti realmente, ¿no pensaste nunca en irte a otro local cuando, por ejemplo, el español se te pasaba? ¿Nunca pensaste en meterte en otro restaurante y darle más De hecho- al target que de estaba? hecho lo tuve, ¿eh? De hecho tuve la Mar de Foc en paralelo Ay, con ¿verdad? el... Empezaste ahí, ¿verdad? Claro, la Mar de Foc No me en acuerdo. paralelo con el buffet, lo teníamos, y fue, sí, lo teníamos los dos, y fue el peor año de mi vida. O sea, Mauri, bajá aquí, que no sé qué, subí allí, que no, bajamos un camarero, subimos un camarero. Entonces dije, yo tengo que trasladar este local tan bonito como era el de la Mar de Foc, Sí, pero aquí, y hacer las tres cosas aquí. Tengo para 600 y pico de personas, ¿por qué tengo que estar en otro sitio? sí. Y al final, vos cuando llegás a mi restaurante, tiene una de las mejores posibilidades que no tiene casi ninguno. Aparcás en la puerta del restaurante siempre. Sí. Siempre aparcás en la puerta del restaurante, siempre tenés sitio en la puerta del restaurante. Sí. Y eso es muy importante. Sí, es mega, en el modelo de restaurante que tienes es mega importante y más con la capacidad que tienes dentro Claro, del local. mucha capacidad. Es una- mucha es una capacidad. Y al final has conseguido que tu producto prevalezca por encima del local, de lo que es porque el local no es bonito en sí, vamos a ser sinceros. No, cuando vos Cuando empezó, cuando empezamos, no. Y cuando vos llegabas a una gasolinera, a un restaurante Sí, de camioneros, y la gente era, vamos, te voy a traer aquí, ¿eh? No, ¿en serio me voy a traer un buffet? No, traer. Y todos sentaban a comer carne, una entraña, una costilla, un chuletón. Entonces, la gente, después de hecho, ha venido mucha gente famosa, ¿no? Jugadores de fútbol famosos, ha venido actores, han venido gente famosa. ¿A quién has tenido por allí? Y mira, hemos tenido de la tierra a Oriol Romeo y a Leis García, hemos tenido a Thiago Mota. ¿ah, sí? ¿Al entrenador de la Juventus? No, Juventus Sí, está ahora ahora, están sí, ¿no? de entrenador. Hemos tenido a Thiago Mota, hemos tenido a el Tati Castellá, que ahora está... Sí, el que estaba en el Girona. el que estaba en el Correcto. Girona, que es... Argentino. Vale, jugadores de pádel, Sebastián Sí, Nerone, las gemelas atómicas. Sí. Bueno, Pero porque también estás dentro del mundillo del pádel y bueno, y sí, le tienes caña ahí, ¿eh? también la gente le gusta. Después, bueno, de la tierra también va mucho Albert Montañés, que fue un referente catalán, ¿no? En el tenis. Y de actores ha venido una modelo muy famosa francesa, claro, los tengo todos en Instagram, ¿no? Y vos decís, claro, aquella gente, vos pensás que llegaba a una gasolinera. Sí. Vos pensás lo que pensaba aquella gente cuando llegaba, y aquí, Sí. entonces, Y luego entras y flipas en la... claro, bueno, ahora la sala nueva que hicimos eso hace 4 años es es otro espectacular. level. Yo creo que al final también es un producto a nivel de, no de comida, evidentemente, pero a nivel visual, de restaurante y tal, es un producto muy americano, que te encontrarías muy en Estados Unidos, ¿no? En la parte de California y esto, que tú vas por allí con los coches, ves un local que, bueno, ni fu ni fa, y te metes dentro y te comes la mejor carne que has encontrado en tu vida. Pues yo creo que has conseguido esto, llevarlo un poco a... Sí, que viene... A mí otra cosa que me sorprende mucho de tu modelo de negocio es que aquí no se ha o lo han conseguido muy poca gente, es la retención que tienes con el equipo. Es decir, Bueno, tienes un equipazo muy bueno a nivel de tanto de cocina como de sala y consigues retenerlos. Y además hay buen rollo, porque las veces que yo he estado allí, yo te he visto abrazar a los trabajadores y saludarlos a todos y súper buen rollo. Incluso he visto algún vídeo que habéis estado de fiesta todos juntos, Sí, de claro, fiesta de claro. desmadre, y digo, guau, ¿eso qué es? lo que pasa que yo pensaba
que en febrero eran 10 años que tenemos el restaurante, en febrero hace 10 años que soy un empresario o un autónomo, y yo me siento un empleado más que dirige la batuta, pero yo tengo que barrer barro, tengo que fregar frego y tengo que ayudar en el office, ayudo, o de hecho muchas veces me llaman los comerciales y digo, es que estoy en el tejado, que se me voló una placa. ¿Cómo que está en el tejado? ¿O qué? ¿Sabes? Y cosas así, ¿no? Yo me siento una persona muy campechana, muy normal, y me gusta como soy, me gusta ser el compañero de mis empleados y ¿Crees que el trabajar. secreto es ese? Es decir, el hecho de que te vean como uno más del equipo, de Yo vale, creo, es el jefe, pero es que cuando hay que agacharse, ponerse de rodillas y limpiar, se pone de rodillas y limpia. yo creo que no es ese el secreto. Creo que el secreto de esto, la hostelería es un rango muy difícil de llevar. Yo creo que el secreto primero es ser uno mismo y segundo, tratar bien a la gente. La gente de la hostelería está muy cascada. Primero, trabajan mucho. Si trabajan mucho, tenés que cobrar mucho. Segundo, es un oficio muy desagradecido, porque si te olvidaste el plato 2 segundos y lo llevaste frío a la mesa, aquella gente te dice, "Bah, esto está frío, hombre, ¿no?". Pero si se lo llevas caliente, recién sacado, se lo come y no te dice nada. Sí. No te dice, qué calentito que lo has traído. No. Entonces es algo muy desagradecido la hostelería, ¿no? Yo creo que a los chicos, primero, hay que pagarles bien. Segundo, si haces 2 horas extra, las tenés que cobrar. Tercero, tenés que trabajar las horas que te tocan. Por contrato, las horas que te tocan. Entonces nosotros lo que hemos logrado hacer es que los chicos trabajen las horas que les tocan, que se ganen bien la vida, que si hacemos más horas, las cobren, ser compañeros de ellos y que no trabajen todas las noches de su vida. Correcto. Entonces, los fines de semana, la pareja que trabaja el fin de semana, trabaja ese fin de semana y después está un mes sin trabajar de noche y trabaja otra pareja. Y después está un mes sin trabajar de noche y trabaja otra pareja. Eso, Entonces, yo Ayer lo creo damos que con Pino. Pero eso, a nivel de costes, no es una animalada. Que si no necesitas un equipo, una plantilla muy grande. al final, mira, nosotros hemos logrado hacer eso con una persona más. Una persona más solo. Solo con una persona más. Con una persona más que cubres las fiestas, Luego, fuera de cámara, me cuentas el secreto, tío. Por favor. que cubre, bueno, estamos haciendo algo que yo creo que será muy innovador en la hostelería y cuando lo tengan les mandaré un mensajito y se lo contaré, pero a tema de empleados, a tema de empleados. Y yo creo que puede que nos odien todos los hosteleros del mundo. ¡Ojo! Acaba de tirar aquí una. sí. Lo estoy estudiando, se me está haciendo muy difícil, pero cuando lo tenga y lo lance con mis empleados, que José, por ejemplo, mi parrillero, lleva 9 años conmigo. Sí. Sí. Y ahora, en la época que estamos, ya no existe eso. No. O soy el dueño y lleva 10 años con tu restaurante, o el que tenés en la cocina lleva 1 año y medio y se te va y viene otro. Y es muy difícil, muy difícil. Y menos en la Ahora hostelería. La retención de trabajadores en la hostelería, no hay. y que es que no hay manera. Es que no hay manera. Y dentro de tu modelo de negocio, ¿dónde crees que dónde hay más fuga de dinero, digamos? Que diga, hostia, es que en las carnes o yo qué sé. En las carnes lo tengo muy controlado porque al ser carnicero, el escandallo lo tenés muy constante y nosotros tenemos una particularidad que yo creo que puede ser modelo de negocio. Nosotros salimos a la mesa a cortarle la carne a la gente, se la pesamos y es lo que se comen. Entonces, al cortar pesado, hasta el último trocito lo cortás, lo pesás y lo vendés. O sea, no tenés merma en ese sentido. Yo creo que el problema de la hostelería ahora mismo es cuando estás a tope, que ahora lo tenemos mucho menos nosotros, cuando estás a tope y pasás de una punta de la sala a la otra, la mesa 5 te dice, perdona, la mesa 5, perdona, y te piden 3 cosas, un agua, un vino y unas papas fritas. Claro, el camarero marcha todo eso, pero no lo apunta. Sí. Pero ahora nosotros lo tenemos muy controlado
o el sistema que hemos hecho, nosotros vamos todos con walkies. Entonces, cuando pedimos algo, lo tiramos por el walkie y el que tenga la tablet o el PDF en la mano lo apunta. Entonces, se pierden igual, ¿eh? Perdemos muchas menos. Y como última pregunta ya para ir cerrando, ¿cuál es el objetivo a largo plazo de Maurice Brasa? Es decir, ¿cuál es el plan de decir, cúspide de Maurice Brasa? Mira, mi objetivo hasta hace muy poco tiempo era franquiciar el negocio. Me lo pidieron mucha gente. De hecho, viajamos a Puerto Rico a hacer una. Estuvimos por viajar a Senegal a hacer otra. En Madrid me lo han ofrecido muchas veces. En la última feria que estuvimos en la Meet and Fire en Tarragona, los de Sagardi me dijeron, cógete un local aquí en Barcelona y no sé qué, no sé cuánto. Sagardi. Pero, claro, ¿querés que te diga mi respuesta? Yo cierro la cocina a las 4, a las 6 me voy, aparco en la puerta de mi casa y me voy a jugar una partidita de pádel, o me voy a buscar a mi nieta, o me voy de compras con mi mujer. En Barcelona trabajaría no stop 24/7. Sí. ¿Ganaría más dinero? Muchísimo Sí. más. ¿Y cuándo me lo gastaría? Correcto. Si ahora yo me gano la vida como un camarero un poquito más, yo me gano la vida como un camarero un poquito más, con muchas más responsabilidades que un camarero, pero vivo de puta madre. Vivo en San Carlos de la Rápita, tengo la playita a 100 metros y aparco a la puerta de mi casa. Esto creo que va ligado un poco a lo que hemos hablado al principio, ¿no? No me toquen los cojones. ¿Tuviste cómo terminamos en el principio? Pues Queda nos queda la pregunta de Rubén. el anterior invitado que estuvo aquí te dejó una pregunta preparada. Él es un chico que viaja por todo el mundo y ha montado una agencia de viajes de autor. Solo se lleva a 5 o 6 personas y te lleva a sitios remotos que, Rutas inhóspitas. lo dijo, que con los dedos de las dos manos pudo contar en 20 días los turistas que vio. Es algo que se vive muy intensamente y es una pasada. Y el chico ha estado por Argentina varias veces y cuando le comentamos que te tenía que dejar una pregunta, la tuvo muy clara. Y dejó la pregunta de, ¿crees que el asado argentino está sobrevalorado? Mira, es muy buena la pregunta. Nosotros pensamos, ¡hostia! Vale. El asado argentino no está sobrevalorado. Lo que pasa es que confundimos un asado argentino con una carne hecha a la brasa. Eso no es un asado argentino. Un asado argentino es el folclore que se monta a la mañana, prendés el fuego, haces un fernet, 4 chorizos, te comes un choripán, juegan los niños, pones la música típica argentina, bailás, salás la carne, tirás el fuego despacito, que se vaya haciendo tranquilo, abrite otro vino, y terminás a las 6 de la tarde de comer, y cuando son las 7:30 y están todos haciendo sobremesa y eso, ¿quedó algún trocito ahí? Sí, pará, que lo caliento. Pam, pam, pam. Eso es un asado argentino. No lo que te metes a la boca, sino del folclore desde la mañana hasta la noche. Y te lo voy a contar una anécdota muy chiquita para que veas lo que significa un asado argentino. La última vez que estuve en Argentina, éramos 11 para comer en casa y fuimos a comprar el asado con mi padre, ¿vale? Y mi padre empezó 2 kilos de chorizo criollo, 2 kilos de morcilla, un costillar, 2 entrañas, un vacío, unas mollejas. Le digo, papá, digo, llevamos 10 kilos y somos 11. Me dice, tenés razón, pon 2 pollos también, dice. Eso es un asado argentino. Pues yo creo que queda más que contestada. Ahora, tienes que dejar una pregunta preparada. ¿Para quién era? Para Neus Faces, restauradora y valiente emprendedora que ha cogido el restaurante de sus padres, que ya está muy arraigado aquí, y le está dando una vuelta de tuerca a la cocina tradicional de aquí del Telengo. Dispara, Maurice. Vale. Una familia muy trabajadora, Muy bien. donde se come muy bien.
Y la pregunta sería, si ella cambiase todo para llegar a la meta que quiere, ¿no piensa que perdería la esencia de lo que montaron los anteriores? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues nada, hasta aquí este espacio. No sé cómo se escuchará hoy, porque hay mucho ruido, hay mucha gente. Claro que pueda, técnico. Haremos lo que sea posible. Y si no, la repetimos. Maurice, muchas Siendo el gracias. asado argentino. Compro. Yo lo compro, yo lo compro. Mauri, Mauri, gracias por tu lucidez. Muchas gracias. Espero no haber ¿Qué va? hablado demasiado. ¿Qué va? Dicen que los argentinos hablamos mucho, pero es mentira. ¿eh? Al contrario. Pues nada, chicos, hasta el próximo capítulo. Venga, chao.